Palabras más, con Álvaro García. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí, coronel, en estos días que se está conmemorando un nuevo aniversario de lo que fue la toma del Palacio de Justicia y que coincide con el lanzamiento de este libro que se llama Manteniendo la Democracia, maestro. El subtítulo del cual me gustaría conversar ahora con más precisión, La justicia como violadora de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, publicado por Cangrejo Editores. Coronel, ¿cómo nace la idea de publicar este libro? Nace de la difícil situación que tuve que vivir. ¿Cómo es posible que después de que participamos en un evento en el cual, en cumplimiento de la misión constitucional, cumpliendo las instrucciones del gobierno nacional, enfrentamos a una cuadrilla de malhechores que se ha tomado las altas cortes, que las ha ocupado mediante un asalto criminal, que ha tomado más de 300 rehenes, que nos hemos tenido que enfrentar a riesgo de nuestras vidas? Varios de los integrantes de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado perdieron la vida. Son 11 personas muertas del lado nuestro, de los funcionarios que entramos a rescatar gente, y más de 40 heridos. Logramos sacar 263 personas con vida, entre ellos 43 magistrados entre principales y auxiliares. Y resulta que hoy en día la nación entera solamente se preocupa por unos supuestos desaparecidos que ya ha venido comprobándose que no son desaparecidos, sino que hay un desorden absoluto en la forma como fueron llevados a sus tumbas, algunos a los sepulcros particulares de sus familias y otros al cementerio del sur, a una fosa común. Y resulta que lo que hubo fue un terrible desorden por parte de medicina legal, por parte de quienes movieron los cadáveres. Esa no es función del ejército. Sin embargo, a quienes han venido juzgando y los que están presos somos los miembros del Ejército Nacional. ¿Cuál fue el propósito de publicar este libro y qué es lo que contiene que lo hace diferente a todos los libros, las investigaciones que se han publicado sobre el Palacio de Justicia, que son muchos? Lo que pasa es que los que asaltaron el Palacio de Justicia tenían unos soportes que con el tiempo se han venido descubriendo. Al comienzo se hablaba solamente de un grupo terrorista llamado M-19. Después nos dimos cuenta que ese grupo terrorista era casi que una franquicia de las FARC. Fue creado por las FARC en alianza con el narcotráfico. Más tarde encontramos que el narcotráfico tenía una tarea fundamental allí, que prácticamente el M-19 era un mandatario en cierta medida del señor Pablo Escobar y de los extraditables que tenían como lema: más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y posteriormente el perdón judicial que se le otorga a los criminales y cómo giran las investigaciones y empiezan ellos mismos a moverse, los que han sido perdonados por el Estado, a moverse en contra de los funcionarios que nos enfrentamos a ellos para defender al pueblo colombiano. Porque es que en los hechos del Palacio de Justicia, como en toda esta historia reciente de Colombia, los militares hemos estado defendiendo al pueblo colombiano. Nosotros rescatamos 263 personas con vida. Eso es pueblo. Ese mismo pueblo que había sido reducido al secuestro momentáneo por parte de un grupo terrorista que además pretendía algunas ventajas en las investigaciones criminales, como quemar los expedientes, y otras de carácter político, como era la pretensión del M-19 de tomar el poder por las armas. ¿Qué información está en este libro? ¿Qué se incluyó y qué no se incluyó? ¿Cómo fue el trabajo de recopilarlo todo, de ponerlo aquí? ¿Y cuál era, digamos, el propósito de poner en contexto toda esa historia que usted está empezando a relatar? Pues hemos procurado, empiezo por lo que no se incluyó. Hemos tratado de no incluir lo que no está evidentemente comprobado, por una parte, y lo que nos parece que ha sido puro sainete, pura invención y pura novela
que se ha creado mucho mito alrededor de este tema y colocar allí la realidad, la verdad y ponerla en orden, porque tanto se ha especulado alrededor de los hechos del Palacio de Justicia, porque alrededor había intereses, como ya lo dijimos, de carácter político e intereses de carácter criminal, tan graves como el hecho de que los narcotraficantes estaban buscando que se acabara la extradición, que el pueblo no sabe qué fue lo que pasó. Entonces hemos tratado de reunir toda la información, organizarla y presentársela a los colombianos para que el cuento del Palacio de Justicia pueda tener una referencia que la persona la consulte en cualquier momento. El libro tiene 8 partes. Si usted me permite, se las puedo relatar. La primera parte son los antecedentes, que era lo que estaba pasando en Colombia en el decenio de los 80. Cómo era que los narcotraficantes y los guerrilleros mataban a los jueces porque estos hacían justicia. Cómo eran las amenazas, que de hecho a varios de los narcotraficantes, los mismos magistrados los denunciaron ante la opinión pública por las amenazas que les habían hecho. La intención del narcotráfico de impedir que un tratado internacional suscrito por el gobierno de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos sobre extradición por la vía administrativa se iba a llevar a cabo ese día, la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y eso generó pues esta barbaridad. Esa primera parte nos cuenta los antecedentes. La segunda parte es la batalla, es el enfrentamiento del Ejército Nacional al grupo que asaltó el Palacio de Justicia para recuperar el Palacio de Justicia y para rescatar a las personas. Logramos rescatar 263 personas. Nosotros no llegamos a desaparecer personas, llegamos a rescatar gente. Y rescatamos personas de todos los estratos sociales. Mis tropas nunca preguntaron, en cumplimiento de las órdenes del comandante de la brigada, que era el comandante de la operación, el general Arias Cabrales. Claras fueron sus instrucciones: el rescate de los rehenes, el respeto de los derechos humanos, que siempre se respetaron, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Especial de Instrucción, que en su informe a la Corte Suprema de Justicia del Gobierno Nacional lo dice, y lo firman 2 magistrados que llevaron a cabo este trabajo con 10 jueces investigadores. En esa segunda parte se relata ese enfrentamiento con el M-19 y la forma como las tropas, en defensa de la legalidad, lograron mantener el Estado de Derecho. La tercera parte se refiere a los procesos iniciales. Habla de esto que hemos mencionado, el Tribunal Especial de Instrucción, la investigación seria que se hizo al comienzo, con el beneficio de la inmediatez, que todas las personas estaban vivas, que estaban ahí con la memoria fresca, la apertura de juicios contra el M-19, la determinación de ese tribunal de que los responsables de todo lo que sucedió allí, como fue el incendio, el asesinato, el homicidio, la muerte de todas estas personas, fue una responsabilidad única y exclusiva, así lo dice el tribunal del M-19. Esas son las primeras investigaciones en las cuales además se llama a juicio a una cantidad de personas. Las mismas personas que en el boletín que informó al pueblo colombiano, el boletín emitido por el M-19, que se llamaba Oiga Hermano, hacen una apología del asalto. Las personas que firman ese boletín están siendo llamadas a juicio criminal por parte de los jueces de la República en aquel entonces. Esa es la tercera parte. Viene la cuarta parte, en la cual hablamos de la presencia del narcotráfico y cómo el narcotráfico va dándole el giro a esto. Cómo se hace una constitución, que yo la llamo la narcoconstituyente del 91. Quiero hacer una anotación. La mayoría de los miembros de la constituyente eran personas en diferentes partidos políticos honorables, no tenían nada que ver con narcotráfico. Pero hay una manipulación sutil, y ahí lo estoy contando con cuidado, del narcotráfico en la misma Constitución, que tiene su mejor expresión en el artículo 35 de la Constitución, que lo celebra con aplausos Pablo Escobar cuando lo conoce, en donde se prohíbe la extradición de nacionales.
Eso se cayó en el año 96 y volvimos a la extradición. Termina esa parte del narcotráfico en esa parte del narcotráfico también se menciona la forma como el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, asume su papel como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se inicia una lucha de carácter legal, de carácter judicial contra los varones de la droga. Y escogen al coronel Alfonso Plazas para que cumpla esa tarea como director nacional de estupefacientes. Una tarea en la cual no solamente dimos y ganamos las batallas jurídicas, sino que además le quitamos bienes a los narcotraficantes por más de 2 billones de pesos, equivalentes a 1.000 millones de dólares. Termina el tema del narcotráfico y empieza la nueva investigación. Entre el año de 1985, que se sucedieron los hechos, y el año 2002, en que a mí me seleccionaron como director nacional de estupefacientes, no hubo un solo cargo de carácter penal, ni administrativo, ni disciplinario contra mí. Pero cuando salí de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en que le di estos golpes duros a la mafia... ¿Qué pasó ahí que hizo que después de tantos años se reabriera el caso? Que le quitamos los dineros a las mafias, que mandamos una cantidad de gente extraditada a los Estados Unidos por narcotráfico, que reducimos el inventario de hectáreas sembradas en coca en todo el territorio nacional a unas cifras del orden de los 50.000 hectáreas cuando veníamos de cerca de 200.000. Todo eso fue lo que hizo que al final esa persona a quien le habían esculcado cuidadosamente toda su hoja de vida para ser nombrada director nacional de estupefacientes, ahora apareciera como un genocida y como el responsable de una cantidad de crímenes cometidos 20 años atrás. ¿Cuál es en esencia? Vamos en la cuarta parte y viene la investigación en la quinta parte. Sí, bueno, muy bien. Pero quisiera preguntarle, coronel, ahí en esta parte quisiera que me explicara de la manera más clara posible lo que tiene que ver con el subtítulo del libro, que me parece que es bastante importante para poder entender cuál es el propósito que usted tiene al escribir esto, que dice la justicia como violadora de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A partir de ese momento... ¿Qué fue lo que pasó que lo hace a usted concluir esto? A mí, en este libro hay un prólogo del doctor Alejandro Ordóñez que no lo dice solo en el prólogo, lo viene diciendo, y no él solamente, sino diferentes funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, es decir, del Ministerio Público colombiano. Quiero recordarle a la Nación que está viendo este programa que el Ministerio Público es la presencia del pueblo en el proceso. Por eso se llama Ministerio Público. Defiende los intereses de la sociedad en el proceso. Y el Ministerio Público en repetidas ocasiones manifestó que el coronel Plazas era inocente desde el comienzo. En 12 ocasiones manifestó mi absolución. En 12 ocasiones pidió que se revocara la condena que contra mí se profirió. En 12 ocasiones le dijo con pelos y señales a los jueces de la República: ustedes están violando el debido proceso, ustedes están violando los derechos humanos, ustedes están violando el derecho internacional humanitario contra esta persona, que es la persona que hoy les está hablando. Pero algo más importante, en la segunda instancia, me tocó adelantarme para contestar porque es que las fallas empiezan a partir de esa cuarta parte, o sea, a partir de la investigación, de la nueva investigación, que es la que viene torcida. Es la investigación de la fiscal Ángela María Buitrago, a quien denuncié penalmente, y eso está en estudio todavía, con todas las irregularidades que además quedaron... ¿Por qué la denunció? La denuncié por violación del debido proceso y por violación de mis derechos humanos y por la violación del derecho internacional humanitario. ¿Qué interés podría tener ella en desviar inadecuadamente una investigación como esta? Esa es una respuesta que tienen que darla quienes cumplen la investigación y quienes seguramente llegarán algún día, tarde o temprano, a sancionar a esta señora. Lo que yo diga es un tanto especulativo. Los intereses de ella pueden ser políticos. No sé si tenga otro tipo de intereses, porque si tuviera la suficiente información, la daría en este momento. Los indicios que sobre la señora
tenía yo fueron presentados ante los jueces de la República y obviamente tienen la reserva correspondiente a un sumario en un proceso que espero que algún día termine y a favor de quien la está demandando, porque aquí está comprobado con la sentencia que me absolvió la mala actuación de él. ¿Cómo se cruza este caso suyo y esa visión que usted tiene de que hubo presuntamente una intención posiblemente política para adelantar indebidamente el proceso, la investigación, para no cumplir con los parámetros que debe tener una investigación como esta, con los temas del proceso de paz en Colombia? Pues hay que hacer sencillamente una analogía. Es que cuando nosotros vamos a mirar cuáles son los procedimientos que se utilizan antes del asalto al Palacio de Justicia, los vemos muy parecidos a los que se están viendo en este momento. Las actuaciones del M-19 y las actuaciones de las FARC son muy parecidas. Ellos, cuando se trata de un funcionario del Estado que en defensa del pueblo colombiano salen a confrontarlos, dicen no debe haber, dicen sin olvido. Cuando se trata de que ellos se enfrenten a la ley y paguen las sanciones que deben pagar, entonces ellos dicen que para que haya paz se necesita perdón y olvido. ¿Se da cuenta usted? En unos casos lo que dicen y en otros casos los que dicen ellos mismos, y esto se presenta en la década de los 80 y se presenta en este momento. Para ellos, perdón y olvido. Para los miembros de las fuerzas militares y para los organismos de seguridad del Estado, e inclusive para algunos políticos que no les convienen a ellos, hay que sacar unas cartelones que dicen sin olvido. Esa es la justicia vista desde el punto de vista de estas personas. Ahí hay una analogía. Yo vengo a esta entrevista a hablar de mi libro, realmente, no a hablar del proceso de paz, pero no puedo dejar de contestarle en el sentido de que jamás he estado de acuerdo con ese proceso de paz, porque no creo que sea un proceso de paz. Creo que es un proceso para entregarle el sistema democrático a La Habana y convertir a Colombia en un país comunista. Es lo que yo creo que se está haciendo y es lo que los colombianos creyeron cuando votaron no a los acuerdos de paz. Coronel, ¿a usted lo condenan, lo investigan por qué delitos y lo condenan por qué delitos? A mí me investigaron por el delito de secuestro y desaparición forzada. ¿Allá hubo desapariciones o no? Puede que haya habido alguna. De hecho, hay una desaparición. La única que yo creo que está evidentemente comprobada es la desaparición de la guerrillera Irma Franco. La guerrillera Irma Franco salió con vida del Palacio de Justicia, quedó en manos de los organismos de inteligencia y pues está siendo investigado qué pasó con ella. ¿Usted no tuvo absolutamente nada que ver en ese procedimiento? Si lo hubiera tenido que ver, no estaría en este momento libre. ¿Usted llegó allá con qué tarea, con qué misión? Una misión de combate. Una misión de combate, enfrentar a los terroristas y rescatar a las personas. Y eso fue lo que hicimos. Comandaba la operación mi general Arias Cabrales, que en forma absurda continúa todavía privado de la libertad. Mientras quienes cometieron todo esto de lo que hemos hablado, mientras los que generaron 94 personas que fallecieron en aquel momento, el incendio del Palacio de Justicia, las heridas de muchas personas, la conflagración terrible no solamente del Palacio, sino del sistema democrático en esos momentos, porque después se rescató por parte de la fuerza pública, no han pagado un día de cárcel. Y quienes defendimos al pueblo, quienes rescatamos a las personas, nos han puesto presos. Entonces lo que yo le digo es que la justicia está violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es una realidad. Aquí están las pruebas. Yo invito a los colombianos a leer el libro. Yo invito a los colombianos a que se enteren de la realidad. Todo está soportado en lo que estoy diciendo en este libro. Y se lo está diciendo una persona que duró 8 años y medio privado de la libertad y que al final la justicia colombiana, en el más alto nivel, que es el que todavía se preserva, la Corte Suprema de Justicia, dijo, este señor es inocente, me da mi absolución y reivindica a la justicia colombiana. Coronel, durante esos 8 años y medio que usted estuvo preso por cuenta de este caso, me imagino que muchas veces en las noches o en los momentos en que podía hacerlo, recapituló segundo a segundo todo lo que pasó allá.
desde el momento en que usted salió de su, Pues claro, eso todo está escrito. de su base hasta las horas que pasó allá en la batalla, como usted la llama. Cuando una confrontación militar tiene consecuencias políticas se llama batalla. La batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá es más batalla la del Puente de Boyacá. A pesar de que en la batalla del Pantano de Vargas hubo 1000 muertos, la más importante y decisiva fue la batalla de Boyacá, porque fue la que selló la rendición del ejército español y la libertad de Colombia. En la batalla del Palacio de Justicia se preservó la democracia y se mantuvo el Estado de Derecho. En esa batalla, si las autoridades hubieran hecho todo de manera tan perfecta y transparente, no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Es decir, si hubo problemas, no se arrepiente de nada de lo que hizo allá, no todo fue perfecto. Hay que dividir las dos preguntas que me hacen. Si me pregunta si yo me arrepiento, pues claro que no me arrepiento. ¿De qué me voy a arrepentir? El propio Tribunal Especial de Instrucción hace un elogio de la actuación de las tropas. El que hace la investigación inicial. Ahora, la otra, que hubo errores, claro, a Colombia la condenaron y le voy a mencionar. ¿Cómo es posible que hayan condenado al coronel Plazas y que hayan condenado al general Arias Cabrales en primera instancia por la desaparición forzada de Lucia Amparo Oviedo Bonilla? Y resulta que en octubre del año pasado, la Fiscalía, o mejor, lo comunicó la Fiscalía, pero quien hizo la investigación fue Medicina Legal. Medicina Legal encontró que la señora Lucia Amparo Oviedo Bonilla nunca estuvo desaparecida. La señora murió en los hechos del Palacio de Justicia a manos del M-19 porque son, como lo dice el mismo tribunal, los responsables de esas muertes. Y el cuerpo desaparecido por el cual la Fiscalía pide que se nos condene, lo tenía la Fiscalía. Aterrador. ¿Qué pasó con los testigos que hablaron en su contra? Bueno, a ver, aquí hay unos testigos falsos que son Ricardo Gámez Mazuera, un ex policía que no estuvo en los hechos del Palacio de Justicia. Es un testigo falso. Un testigo falso, comprobado desde el año 89, 90, 91. ¿Con qué interés declaró falsedades en ese proceso y favoreciendo Detrás de todo esto están los mismos asaltantes del Palacio de Justicia que están todos adscritos a la intención de volver a este país comunista. Es el comunismo el que patrocina todos esos grupos, las FARC, el M-19, el EPL, el ELN, y todo viene de Cuba. Ahí se lo resumo. Pero déjeme contestar las preguntas porque me las hace, después me encima otra pregunta y nuestros oyentes se quedan sin la respuesta. Entonces, el señor Gámez Mazuera. Después apareció un testigo que era el señor Tirso Sáenz, un señor que estaba en la cárcel de Cómbita y al cual llegaron 2 agentes del Estado colombiano. Y yo sospecho que eran de la Fiscalía. Ellos se presentaron ante él y se identificaron como miembros del DAS y le dijeron que si hablaba contra el coronel Plazas, les iban a perdonar las penas, lo iban a mandar su familia al exterior, lo iban a cambiar de cárcel inmediatamente y le iban a dar unas prebendas económicas. Y resulta que el señor lo hizo y viene la declaración contra mí, pero como la Fiscalía no le cumplió, entonces el señor le manda una carta, fue el juzgado, no le cumplió, entonces el señor le manda una carta contando todo eso. Y la carta cae en manos de mi abogado. Aquí está la carta, que no me estoy inventando este cuento. Le dice, o me trasladan ya a la cárcel de Cómbita, o cuento que ustedes me propusieron esto, y le digo al coronel Plazas que yo tuve que mentir. Esas son las cosas que han pasado y que estoy contando aquí. De ese tipo de anécdotas hay varias. Terminemos con los testigos, ya hablamos de 2. De 2. El otro se llama César Sánchez Cuestas, Julio César Sánchez Cuestas. Un señor que al comienzo da una serie de versiones sobre quién fue el que lo recibió en el Cantón Norte, que lo recibieron en el costado occidental de la carrera séptima, un coronel de un nombre, un mayor en ese entonces de un nombre, y no me menciona a mí para nada. Y años después, en la nueva investigación que se inicia, muchos años después, y cuando yo salgo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, aparece declarando cosas diferentes y diciendo que la persona con quien él habló fui yo. Ese testigo quedó también comprobado que es un testigo falso. Usted me va a preguntar, ¿y qué interés tenía? ¿Qué interés tienen los testigos falsos? Generalmente económico. Otras veces
que le levanten procesos penales que tienen y acusaciones por crímenes cometidos. Me parece a mí que eso del principio de oportunidad en la justicia colombiana debe revisarse porque ha generado una cantidad de falsedades en los procesos penales. Y lo más grave de todos, hablando de los testigos, es el testigo Edgar Villamizar. Resulta que aparece en la Escuela de Caballería, supuestamente, un testigo que va y cuenta todo. Hay un documento de 3 páginas en donde él dice que en la noche que va del 6 al 7, yo me llevé metidos en unos tanques una cantidad de personas y que allá las hice torturar y que se oían los gritos de las personas como iban muriendo y que había un sargento que decía, esta vieja se me murió. Bueno, una novela de terror digna de Edgar Allan Poe o de Alfred Hitchcock. Ese es el documento con el cual a mí me condenan. Y ese documento lo firma un señor que dice Edgar Villarreal, pero tiene la cédula de otra persona. Entonces se busca a la otra persona y resulta que es un suboficial llamado, esa cédula corresponde a un suboficial llamado Edgar Villamizar, y lo llaman a declarar y el hombre no aparece. Y después de que a mí me condenan en primera instancia, un periodista, así un hombre acucioso como usted, encuentra a Edgar Villamizar. Y Edgar Villamizar, tomándose una gaseosa o tomándose una cerveza, le dice, yo estoy escondido porque le tengo miedo a la fiscalía, porque yo trabajé en la fiscalía y todo lo que están diciendo contra mí es falso, pero si yo me dejo ver para que yo no vaya a decir verdades, puedo perder mi vida. Entonces yo no quiero hablar ante la fiscalía. Yo no conozco al coronel Plazas. Yo no estuve en los hechos del Palacio de Justicia, yo estaba en el departamento del Meta en la base de la Uribe, yo era criptógrafo, yo no era investigador, si bien hice curso de inteligencia, mi tarea era de criptógrafo. Yo jamás he declarado contra el coronel Plazas. Y le dice el periodista, pero señor, mire, con el coronel lo condenaron con este documento, donde usted cuenta todas las atrocidades que él cometió en la Escuela de Caballería y está su firma. Y el señor dice, esa no es mi firma. Y viene la investigación sobre este tema. Y el Procurador General de la Nación, ante él sí quiso hablar Villamizar. Entonces va y habla con el Procurador en persona y después habla con el Procurador de la causa y rinde su versión, firma y pone huella digital. Y esa sí es la firma de él, y esa sí es la huella de él en página por página, en donde dice, yo no declaré en la Escuela de Caballería. Lo que hicieron en la Escuela de Caballería, mi querido Álvaro, fue un montaje para perjudicar al coronel Plazas y al Ejército Nacional. Era no contra el coronel Plazas. La coronel Plazas en persona, claro, querían cobrarle la frase que yo dije en aquella oportunidad, que es esta misma que aparece en el nombre del libro, pero más que eso era acabar con el ejército y hacerlo responsable de una masacre cometida por un movimiento terrorista. Antes de seguir en ese tema, quisiera hacerle un paréntesis para preguntarle sobre esa frase, porque me parece que esa frase, alrededor de esa frase, ha girado mucho digamos, del significado político que ha habido detrás de las discusiones alrededor del Palacio de Justicia, que no solamente tienen que ver con su caso, sino con muchas otro tipo de discusiones. ¿Por qué cree que esa frase quedó tan en el imaginario de todo el país y ha sido como el referente para la discusión política que se generó alrededor del tema del Palacio? Porque la frase la dije yo en forma espontánea, como uso yo hacer mis cosas, en forma espontánea, sincera y franca. Cuando me reemplazaron a mí en la tarea del esfuerzo principal, el general Arias Cabrales me asignó a mí el esfuerzo principal de la operación desde su comienzo hasta más o menos las 8 de la noche. Y a esa hora me dijo, saque los vehículos blindados porque el fuego había cogido tanta fuerza que se convertía en un peligro para mis carros. Saque los vehículos blindados, usted pasa a la reserva y la Escuela de Artillería asume el esfuerzo principal. La Escuela de Artillería a pie. Entonces yo saqué los vehículos y cuando llegué a la Casa del Florero y me bajé del vehículo blindado, había una nube de periodistas que me cayeron con 1000 preguntas al tiempo. Pero pues la voz más sonora allí fue la de Jairo Pulgarín, que me hizo una serie de preguntas que ahí están también en el libro y que hay una cantidad de grabaciones que las registran. Y dentro de ellas, la parte central de ese interrogatorio fue cuando me pregunta, coronel, ¿qué está haciendo aquí el ejército? Pues,
En ese momento yo, ¿qué pensé? Dije, ¿pero qué me está preguntando este periodista si eso lo sabe todo el país? ¿Cuál es la función del ejército? Nosotros estamos defendiendo el sistema democrático, lo que yo pensaba. Por eso le contesto en forma un tanto irónica, defendiendo la democracia, maestro. Eso era lo que estaba haciendo el ejército allí. Entonces, esto generó en el periodismo en general, usted sabe que el periodismo es pieza fundamental de la democracia. Cuando no hay democracia no hay periodismo. Hay censura de prensa. Y en los parlamentos, en las asambleas, en todo el sistema democrático del país, dijeron, hombre, qué bien que un oficial haya dicho esto, porque esa es la realidad de la función del ejército. Claro, esa frase le gustó a los demócratas, pero golpeó en el corazón a los enemigos de la democracia, golpeó en el corazón a los mamertos, que es como les decimos a los comunistas, y golpeó en el corazón a los señores narcotraficantes que no tienen para nada respeto por el sistema democrático de un país. Por eso ha sido tan controvertida. Pero claro que yo sigo sintiéndome orgulloso de haber dicho eso en forma espontánea. Cuando yo llegué a mi casa al otro día, no miento, fue esa noche cuando yo llamé a mi señora como a las 10 de la noche y le dije, ya estoy por fuera del palacio, la parte más riesgosa, porque mi señora pues estaba con el corazón en la mano, y le dije a Tania, ya estoy por fuera. Me dijo, gordo, qué frase tan bonita la que dijiste en tu entrevista. Le dije, ¿cuál de todas? Y ella me contestó, la de manteniendo la democracia, maestro, que la están repitiendo en todas las emisoras. Le propongo que hagamos una pausa para seguir hablando de esos temas que están aquí Claro en este libro tan interesante, Claro Manteniendo la democracia, maestro. Muy bien. Para volver al tema del proceso y ya cerrarlo, ¿cómo explicarle a la audiencia, a las personas que nos están viendo de la manera más sencilla, los argumentos que tuvo la Corte en la Sala de Casación para dar por terminado su proceso? Aquí hay un resumen de la sentencia que casa, o mejor, la casación de la sentencia. O sea, la sentencia que acaba con la decisión de la segunda instancia y me da a mí mi absolución y mi libertad inmediata. ¿Cómo resumirla? ¿Cuáles son esos argumentos centrales? No, perdóneme, son 18, son los argumentos centrales. Esta es una evidente violación del debido proceso, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Aquí se atropelló todo por parte de primero de la investigadora y después de los jueces que tomaron las decisiones del ACUO y del ALCUEN. Usted estuvo, ahora nos contaba, 8 años y medio preso por cuenta de este episodio del proceso que nos acaba de escribir, que está descrito en este libro, en su versión. Pero yo quisiera preguntarle algo. Casi todo ese tiempo de presidio que usted pagó por esto, transcurrió en una instalación militar. ¿Cómo se portaron los militares con usted? ¿Qué decían ellos cuando lo veían a usted todos los días ahí? ¿Qué sentían, qué conversaciones tenían y qué impresión tuvo usted de cómo ellos veían su caso durante todo este tiempo? Parto en dos su pregunta. Usted me dice que cuál era la situación durante el tiempo que pagué presidio. Yo no pagué presidio. No es que yo no fui condenado. Yo estaba en una detención preventiva que rompió récord internacional en el mundo occidental. 8 años y medio de detención preventiva. 8 años y medio sin que la sentencia condenatoria estuviera ejecutoriada y sin embargo no me daban la libertad. ¿Ahí hay un fondo político y una violación del derecho elemental a la libertad de las personas o no lo hay? Esa es la respuesta a la primera pregunta. O a la segunda. La primera pregunta que después la refuerza usted después es con relación a los militares. ¿Cómo se portaron los militares? Mejor no se podían comportar. Los militares siempre mantuvieron el respeto por el coronel Plazas. Yo soy una persona egresada de la Escuela Militar de Cadetes en 1963 como oficial del Ejército y soy más antiguo que todos los oficiales que en ese momento existían en servicio activo. Y todos me dieron siempre el tratamiento de mi coronel, todos me dieron siempre el respeto, el saludo, el cariño. ¿Todos se portaron bien? ¿Todos? Porque yo leí una parte en la que usted no está tan contento con la forma en que lo trataron. Yo no estoy contento con la forma en que me trató el IMPEC, que es diferente. ¿Y el general Rodríguez?
Al final yo tengo una queja contra él, pero es que no es una queja porque yo no estoy seguro, y así lo señalo, se me hace muy extraño después de que los militares querían estar conmigo presentes en el momento en que me dieran mi absolución. Ese día los militares no aparecieron en la Escuela de Infantería. ¿Por qué? No sé, hay un rumor que lo señalo en el libro, prefiero no, como es un rumor, mejor no lo metamos en esta entrevista. Mucha gente fue al lanzamiento de su libro. Sí. ¿Extrañó allá a sus colegas del ejército? Sí, claro, eso sí me molesta, pero lo que pasa es que en este momento el mando militar no tiene una suficiente libertad de acción. Entonces la gente se cohíbe y eso fue lo que pasó, se cohibieron de asistir al lanzamiento del libro. Me duele mucho a mí, pero los entiendo. ¿Qué ve usted con respecto a los militares de lo que se está hablando ahora, del tema de la Justicia Especial para la Paz? A mí no me preocupa tanto la justicia especial, o mejor, sí me preocupa la justicia especial para la paz con los militares, pero no es lo más importante. Es que la justicia especial para la paz es acabar la rama judicial. Es acabar la rama judicial en un sistema democrático. Es acabar con lo que el señor Charles de Secondat, barón de Montesquieu, escribió en su libro L'Esprit de Loi. ¿Se acuerda del espíritu de las leyes? En donde se habla de la separación de los poderes, de la independencia de los poderes y su coordinación, y en donde allí nace el sistema democrático, el equilibrio y el balance de los poderes. Aquí desaparece la rama judicial y con eso desaparece el sistema democrático en Colombia para abrirle el paso a un sistema marxista-leninista. No es el juzgamiento de los militares, es el juzgamiento de todos los ciudadanos colombianos, es la desaparición de las altas cortes. Las altas cortes pasarán a ser una figura decorativa y seguramente con el tiempo desaparecerán y quedará esto en manos de la justicia, de la Jurisdicción Especial de Paz, que no lo es de paz, sino comunista. Es una justicia muy parecida a la que existen en los países de la antigua Cortina de Hierro y actualmente de la Federación Rusa, de Cuba, etc. ¿Cree que eso va a quedar corregido después del trabajo que se está haciendo entre los representantes del no, el gobierno y que se está discutiendo en la mesa de La Habana? Ese es uno de los temas que se quería llevar allá para reformar y ajustar. Yo no estoy seguro de cómo va a moverse esa conversación. Además, no estoy también muy seguro de cómo se está orientando. ¿A usted lo buscaron mientras que estuvo detenido para hablar de estos temas? Muchas personas. Claro. ¿Y qué pasó en esos encuentros? Yo he dado muchas entrevistas en los Estados Unidos y algunas también aquí en Colombia a larga distancia. Y he manifestado desde el comienzo que no estoy de acuerdo con la Jurisdicción Especial de Paz, no estoy de acuerdo con el proceso de paz y que con los terroristas no se negocia. Pero, por ejemplo, personas vinculadas al proceso de paz han estado visitando en los centros penitenciarios, en diferentes lugares donde hay detenidos, incluso militares, los han estado visitando para explicarles los beneficios a los que podrían acceder mediante este tipo de justicia. ¿A usted lo buscaron para hablar de eso? No, a mí me buscaron en dos oportunidades. En la primera oportunidad, el senador, el sargento retirado de la policía, Elmer Arenas, él fue un buen suboficial de la policía, pero no creo que haya sido muy buen parlamentario. Y a mí me molestó muchísimo que llegó a ofrecerme que si yo reconocía un delito me daban la libertad. Pues obviamente eso no podía yo aceptarlo de ningún modo. Y años después llegó el senador Roy Barreras y la verdad que yo me irrité con él. Yo no puedo aceptar que me venga a decir eso, a proponerme que con el solo hecho de que yo diga que acepto un delito me van a dar la absolución. Yo no necesito, perdón, me van a dar la libertad, yo no voy a aceptar ese tipo de libertad. Yo necesito mi absolución porque yo no he cometido el delito. Después, cuando salí absuelto, el propio senador reconoció que yo tenía razón y lo reconoció en el Senado ante mi señora, que es senadora de la República. Coronel, otra cosa que me llamó la atención es que en el libro usted hace un reclamo porque ve que ciertos medios de comunicación durante todo este proceso tuvieron más interés en darle relevancia a los momentos difíciles, a los momentos en los cuales usted salió mal librado, digamos, en el proceso, que cuando se tomaron decisiones a su favor. ¿Por qué cree usted que hay medios de comunicación que pudieran tener un interés en ese sentido? Porque es que los medios de comunicación en este momento no tienen absoluta independencia en Colombia.
Yo creo que los medios de comunicación a lo largo por lo menos de mi proceso tuvieron otros intereses y de ellos políticos. Y es real, y lo vuelvo a repetir, el daño que a mi imagen le hicieron los medios de comunicación tratándome de genocida, de asesino y en las peores formas, y a toda página y a varias páginas, en primera línea en el radio, en muchas emisoras y en canales de televisión. Eso es una realidad. Debería darles vergüenza. A mí todavía no me ha llamado el primer periodista de los que me trató de genocida a decirle: coronel, perdóneme, me equivoqué. No lo ha hecho ninguno. No ha tenido ni siquiera esa elemental condición humana. Decir: coronel, yo lo traté a usted de genocida ante la nación y el mundo. Y dije que usted había perpetrado el crimen más horrendo. Y hoy, cuando está claro que usted no cometió ningún crimen, quiero que por favor me perdone porque me equivoqué. Esa condición humana quisiera escucharla de alguno de los muchos periodistas de diferentes medios que se vinieron contra mí. Tengo muchas grabaciones, tengo centenares de documentos en donde puedo comprobar lo que estoy diciendo. Por el contrario, tengo que reconocer medios de comunicación como el programa inicialmente de Radio Super y después de RCN, de La Hora de la Verdad de Fernando Londoño, que desde un comienzo estuvo defendiendo esta causa, la causa mía y del Ejército Nacional. Y es que se le olvidó no solo a los periodistas, sino a los juristas, lo que dice el artículo 2, parágrafo 2 de la Constitución Política de Colombia. Las autoridades de la República están instauradas para defender la vida, honra, bienes y libertad de las personas que viven en este país. ¿Y mi honra qué? ¿Quién me la defendió? Quiero decirle que dentro de un mismo periódico, mientras los reporteros y la dirección del periódico se venían en contra mía con calumnias y mentiras, en el mismo periódico los columnistas que sí tenían independencia salían a mi favor. Y tengo también en mi archivo alrededor de 700 columnas de opinión a nivel nacional e internacional defendiéndome, mientras los reporteros me están tratando de asesino. Hoy en día las cosas han cambiado, obviamente, porque ya no pueden decir en contra de la Corte Suprema de Justicia que yo soy ni un genocida, ni un homicida, ni un asesino, como me trataron en ese entonces. Eso es lo que yo digo en mi libro, y lo digo y lo expreso claramente. El futuro. ¿Qué quiere hacer usted en el futuro? Pues si yo puedo hacer algo por mi país, lo haré. Primero voy a recuperar el tiempo perdido al lado de mi familia, y llevo casi un año haciéndolo. He estado cerca de mis hijos, que me lloraron durante más de 8 años y medio. He estado cerca de mis nueras y de mis nietos. He conocido a algunos de los nietos que no conocía y he disfrutado de esa vida de familia porque yo soy un hombre de familia. Yo soy un hombre cristiano, soy católico y creo en Dios. Y mi fe en Dios me ayudó, y las oraciones de los colombianos que creyeron en esta causa me ayudaron a que en este momento esté disfrutando de la libertad. E iluminó Dios a los magistrados que dieron su voto absolutario a mi favor. ¿Qué aprendió en el tiempo que estuvo sin poder salir, si es que estuvo detenido? Aprendí cuáles eran mis amigos. Aprendí cuáles eran las personas que estaban conmigo. Yo tengo un sentimiento que lo voy a expresar en este momento. Le pido el favor que entienda que soy un ser humano y que a mí me duelen las cosas. Yo expuse mi vida por el gobierno de Belisario Betancur. Yo expuse mi vida por Colombia, pero el gobernante era Belisario Betancur. Claro, estaba cumpliendo órdenes de mis mandos militares y del propio gobierno, pero yo expuse mi vida y varios de los que allí lucharon a mi lado murieron. Cuando yo estuve privado de la libertad durante 8 años y medio, y después de que vinieron las críticas por la actuación de la fuerza pública y porque Belisario utilizó la fuerza pública en esa ocasión, siempre salí en defensa de Belisario Betancur, que era el comandante en jefe de las fuerzas militares, mi superior. El presidente Belisario Betancur no me hizo una llamada telefónica en 8 años y medio a decirme: coronel, le deseo suerte en su proceso. Por el contrario, en el momento en que se estaba pidiendo una firma a los notables de Colombia para que dijeran por qué el coronel Plazas, cuando ya todo el país sabe que es inocente, por qué aún no está libre, y le dijeron: presidente Belisario, ¿puede firmarnos esta carta?
en favor de la libertad del coronel Plazas, el doctor Belisario Betancur dijo, por supuesto que no. Ni siquiera una firma me regaló, ni una llamada telefónica para la persona que se jugó la vida por su gobierno. ¿Y eso qué le dice? Me duele mucho. Bueno, coronel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue muy interesante haber podido conversar con usted sobre qué hay detrás de la historia que termina con este trabajo publicado por Cangrejo Editores que se llama Manteniendo la Democracia, maestro. Veremos qué reacciones hay y estaremos en contacto. Sí, señor. Muchas gracias, Álvaro. Sí, señor. Un abrazo muy cariñoso a toda la audiencia. Palabras más con Álvaro García.